Era la mañana del 28 de enero de 1986. El cielo sobre Cabo Cañaveral, en Florida, estaba de un azul insultantemente perfecto. No había ni una sola nube. Hacía un frío inusual para ser el sur de Estados Unidos, tanto que los naranjos de la zona se habían congelado durante la noche. Pero en las gradas del Centro Espacial Kennedy, el frío no importaba. Había una electricidad en el aire que no se sentía desde los días del Apolo. En la tribuna VIP, los padres de Krista M.C. Olive, una profesora de secundaria de New Hampshire, se abrazaban y sonreían nerviosos a las cámaras. Su hija estaba a punto de hacer historia. Iba a ser la primera ciudadana común, una maestra, en viajar al espacio. En miles de escuelas de todo el país, las clases se habían detenido. Los profesores habían arrastrado esos enormes televisores con ruedas al centro del aula. Millones de niños miraban la pantalla con los ojos muy abiertos, esperando ver despegar a la profesora del espacio. La NASA había vendido esta misión como el inicio de una nueva era. El espacio ya no era solo para pilotos de pruebas y militares, era para todos. El transbordador espacial Challenger estaba en la plataforma 39B, brillando bajo el sol, listo para cumplir esa promesa. Parecía una máquina invencible. A las 11:38 de la mañana, la cuenta atrás llegó a cero. Los motores principales se encendieron. Los cohetes aceleradores sólidos rugieron. El suelo tembló. «Despegue. Despegue del transbordador espacial Challenger», gritó el comentarista de la NASA con entusiasmo. El cohete se elevó majestuosamente sobre una columna de fuego y humo blanco. Todo parecía nominal. Todo parecía perfecto. A los 70 segundos de vuelo, el comandante Dick Scobee recibió la orden desde Houston. «Challenger, adelante con potencia máxima». Scobee respondió con calma. «Roger, adelante con potencia máxima». Fueron sus últimas palabras. 3 segundos después, en el segundo 73, el sueño americano explotó en el cielo. Una bola de fuego naranja y blanca envolvió la nave. 2 estelas de humo se separaron formando una y macabra en el cielo azul. En las gradas, los padres de Krista seguían mirando hacia arriba, confundidos, esperando que fuera una separación de etapas normal. Luego, la confusión se transformó en horror. En las aulas, los profesores corrían a apagar los televisores mientras los niños preguntaban qué había pasado. La voz de control de misión, tras un silencio eterno, pronunció la frase más fría y devastadora de la historia espacial. Los controladores de vuelo están observando la situación con mucha atención. Obviamente, ha ocurrido una contingencia mayor. El mundo entero lloró ese día. Pero lo que hace que esta historia sea verdaderamente insoportable no es la tragedia en sí. Es saber que se pudo evitar. El desastre del Challenger no fue un accidente impredecible. Fue un crimen burocrático. Fue una decisión tomada en una sala de reuniones llena de humo la noche anterior. Para entender por qué murieron, tenemos que viajar 12 horas atrás en el tiempo. A la noche del 27 de enero, en una fábrica en Utah, a miles de kilómetros de Florida, un grupo de ingenieros de la empresa Morton Thiokol estaba en pánico. Thiokol era la empresa que fabricaba los cohetes aceleradores sólidos, esos 2 lápices blancos gigantes pegados al lado del transbordador. El ingeniero jefe, Roger Boyce-Holly, sabía que tenían un problema grave. Los cohetes estaban hechos por secciones, y las juntas entre esas secciones estaban selladas con unas gomas circulares llamadas juntas tóricas, u rings. Boyce-Holly había descubierto meses atrás que esas gomas tenían un defecto fatal. Cuando hacía frío, perdían su elasticidad. Se volvían duras y quebradizas como plástico viejo. Si no podían expandirse rápidamente durante la ignición, dejarían escapar gases calientes a 3000 grados. Básicamente, convertirían el cohete en un soplete gigante apuntando al tanque de combustible. Y esa noche en Florida se esperaba una helada histórica de 2 o 3 grados bajo cero. Nunca se había lanzado un transbordador con tanto frío. Boyce-Holly y su equipo llamaron a la NASA. Rogaron, suplicaron que no lanzaran. «Si lanzamos mañana, vamos a matar a todos», advirtió Boyce-Holly. Mostraron gráficos, datos, fotos de daños en vuelos anteriores. La recomendación técnica fue clara: no lanzar por debajo de los 11 grados. Pero la NASA no quería oír eso. La NASA estaba bajo una presión política brutal. El programa del transbordador llevaba años de retraso. Habían prometido al Congreso que harían 24 vuelos al año, pero apenas lograban hacer 9. El Challenger ya se había retrasado varias veces esa semana. Y lo más importante, esa misma noche, el presidente Ronald Reagan iba a dar su discurso del Estado de la Unión.
Los directivos de la NASA querían desesperadamente que el Challenger estuviera en órbita para que Reagan pudiera mencionar a la maestra en el espacio en directo por televisión. La respuesta de los gestores de la NASA a los ingenieros fue arrogante y hostil. Uno de ellos gritó por el teléfono: «Dios mío, tío Cole, ¿cuándo queréis que lancemos? El próximo abril». Bajo la amenaza de perder su contrato millonario con la NASA, los ejecutivos de tío Cole pidieron a sus ingenieros que se callaran. Se quitaron, metafóricamente, el sombrero de ingenieros y se pusieron el sombrero de gestores. Ignoraron la física y firmaron el papel de autorización. Roger Boyce-Holly se fue a casa esa noche. Le dijo a su esposa que iba a ocurrir una catástrofe y lloró de impotencia. A la mañana siguiente, cuando los astronautas caminaron hacia la furgoneta, nadie les dijo nada de la discusión de la noche anterior. Subieron a la nave bromeando, felices. No sabían que estaban sentados sobre una bomba de tiempo que sus propios jefes habían activado. El análisis posterior del accidente reveló una secuencia de terror. En el instante mismo del despegue, una nube de humo negro salió de la junta inferior del cohete derecho. La goma, congelada por la helada de la noche, había fallado, tal como predijo Boyce-Holly. Pero entonces ocurrió un milagro cruel. Los propios residuos de aluminio del combustible sólido taponaron el agujero. Se formó una costra precaria que selló la fuga. El Challenger voló durante un minuto entero gracias a esa costra de basura quemada. Los astronautas estaban vivos y la nave subía. Era la mañana del 28 de enero de 1986. El cielo sobre Cabo Cañaveral, en Florida, estaba de un azul insultantemente perfecto. No había ni una sola nube. Hacía un frío inusual para ser el sur de Estados Unidos, tanto que los naranjos de la zona se habían congelado durante la noche. Pero en las gradas del Centro Espacial Kennedy, el frío no importaba. Había una electricidad en el aire que no se sentía desde los días del Apolo. En la tribuna VIP, los padres de Krista M.C. Olive, una profesora de secundaria de New Hampshire, se abrazaban y sonreían nerviosos a las cámaras. Su hija estaba a punto de hacer historia. Iba a ser la primera ciudadana común, una maestra, en viajar al espacio. En miles de escuelas de todo el país, las clases se habían detenido. Los profesores habían arrastrado esos enormes televisores con ruedas al centro del aula. Millones de niños miraban la pantalla con los ojos muy abiertos, esperando ver despegar a la profesora del espacio. La NASA había vendido esta misión como el inicio de una nueva era. El espacio ya no era solo para pilotos de pruebas y militares, era para todos. El transbordador espacial Challenger estaba en la plataforma 39B, brillando bajo el sol, listo para cumplir esa promesa. Parecía una máquina invencible. A las 11:38 de la mañana, la cuenta atrás llegó a cero. Los motores principales se encendieron. Los cohetes aceleradores sólidos rugieron. El suelo tembló. «Despegue. Despegue del transbordador espacial Challenger», gritó el comentarista de la NASA con entusiasmo. El cohete se elevó majestuosamente sobre una columna de fuego y humo blanco. Todo parecía nominal. Todo parecía perfecto. A los 70 segundos de vuelo, el comandante Dick Scobee recibió la orden desde Houston. «Challenger, adelante con potencia máxima». Scobee respondió con calma. «Roger, adelante con potencia máxima». Fueron sus últimas palabras. 3 segundos después, en el segundo 73, el sueño americano explotó en el cielo. Una bola de fuego naranja y blanca envolvió la nave. 2 estelas de humo se separaron formando una y macabra en el cielo azul. En las gradas, los padres de Krista seguían mirando hacia arriba, confundidos, esperando que fuera una separación de etapas normal. Luego, la confusión se transformó en horror. En las aulas, los profesores corrían a apagar los televisores mientras los niños preguntaban qué había pasado. La voz de control de misión, tras un silencio eterno, pronunció la frase más fría y devastadora de la historia espacial. Los controladores de vuelo están observando la situación con mucha atención. Obviamente, ha ocurrido una contingencia mayor. El mundo entero lloró ese día. Pero lo que hace que esta historia sea verdaderamente insoportable no es la tragedia en sí. Es saber que se pudo evitar. El desastre del Challenger no fue un accidente impredecible. Fue un crimen burocrático. Fue una decisión tomada en una sala de reuniones llena de humo la noche anterior. Para entender por qué murieron, tenemos que viajar 12 horas atrás en el tiempo. A la noche del 27 de enero, en una fábrica en Utah, a miles de kilómetros de Florida, un grupo de ingenieros de la empresa Morton Thiokol estaba en pánico. Thiokol era la empresa que fabricaba los cohetes aceleradores sólidos,
esos dos lápices blancos gigantes pegados al lado del transbordador. El ingeniero jefe, Roger Boyce-Holly, sabía que tenían un problema grave. Los cohetes estaban hechos por secciones, y las juntas entre esas secciones estaban selladas con unas gomas circulares llamadas juntas tóricas, u rings. Boyce-Holly había descubierto meses atrás que esas gomas tenían un defecto fatal. Cuando hacía frío, perdían su elasticidad. Se volvían duras y quebradizas como plástico viejo. Si no podían expandirse rápidamente durante la ignición, dejarían escapar gases calientes a 3000 grados. Básicamente, convertirían el cohete en un soplete gigante apuntando al tanque de combustible. Y esa noche en Florida se esperaba una helada histórica de 2 o 3 grados bajo cero. Nunca se había lanzado un transbordador con tanto frío. Boyce-Holly y su equipo llamaron a la NASA. Rogaron, suplicaron que no lanzaran. Si lanzamos mañana, vamos a matar a todos, advirtió Boyce-Holly. Mostraron gráficos, datos, fotos de daños en vuelos anteriores. La recomendación técnica fue clara: no lanzar por debajo de los 11 grados. Pero la NASA no quería oír eso. La NASA estaba bajo una presión política brutal. El programa del transbordador llevaba años de retraso. Habían prometido al Congreso que harían 24 vuelos al año, pero apenas lograban hacer 9. El Challenger ya se había retrasado varias veces esa semana. Y lo más importante, esa misma noche, el presidente Ronald Reagan iba a dar su discurso del Estado de la Unión. Los directivos de la NASA querían desesperadamente que el Challenger estuviera en órbita para que Reagan pudiera mencionar a la maestra en el espacio en directo por televisión. La respuesta de los gestores de la NASA a los ingenieros fue arrogante y hostil. Uno de ellos gritó por el teléfono: «Dios mío, tío Cole, ¿cuándo queréis que lancemos?» «El próximo abril». Bajo la amenaza de perder su contrato millonario con la NASA, los ejecutivos de tío Cole pidieron a sus ingenieros que se callaran. Se quitaron, metafóricamente, el sombrero de ingenieros y se pusieron el sombrero de gestores. Ignoraron la física y firmaron el papel de autorización. Roger Boyce-Holly se fue a casa esa noche. Le dijo a su esposa que iba a ocurrir una catástrofe y lloró de impotencia. A la mañana siguiente, cuando los astronautas caminaron hacia la furgoneta, nadie les dijo nada de la discusión de la noche anterior. Subieron a la nave bromeando, felices. No sabían que estaban sentados sobre una bomba de tiempo que sus propios jefes habían activado. El análisis posterior del accidente reveló una secuencia de terror. En el instante mismo del despegue, una nube de humo negro salió de la junta inferior del cohete derecho. La goma, congelada por la helada de la noche, había fallado, tal como predijo Boyce-Holly. Pero entonces ocurrió un milagro cruel. Los propios residuos de aluminio del combustible sólido taponaron el agujero. Se formó una costra precaria que selló la fuga. El Challenger voló durante un minuto entero gracias a esa costra de basura quemada. Los astronautas estaban vivos y la nave subía. Era la mañana del 28 de enero de 1986. El cielo sobre Cabo Cañaveral, en Florida, estaba de un azul insultantemente perfecto. No había ni una sola nube. Hacía un frío inusual para ser el sur de Estados Unidos, tanto que los naranjos de la zona se habían congelado durante la noche. Pero en las gradas del Centro Espacial Kennedy, el frío no importaba. Había una electricidad en el aire que no se sentía desde los días del Apolo. En la tribuna VIP, los padres de Krista M.C. Olive, una profesora de secundaria de New Hampshire, se abrazaban y sonreían nerviosos a las cámaras. Su hija estaba a punto de hacer historia. Iba a ser la primera ciudadana común, una maestra, en viajar al espacio. En miles de escuelas de todo el país, las clases se habían detenido. Los profesores habían arrastrado esos enormes televisores con ruedas al centro del aula. Millones de niños miraban la pantalla con los ojos muy abiertos, esperando ver despegar a la profesora del espacio. La NASA había vendido esta misión como el inicio de